Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de la Asociación CAB. En este momento estamos con Fernando Lamas, él es médico pediatra, además trabaja en la asociación, en el Hospital de Niños Pedro de Lizalde, ¿no es así? Sí, Además es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro de la Subcomisión de Tecnología de Comunicación e Información. así es también. Y es muy reconocido en sus redes Bueno, sociales muy reconocido. como comunicador de la salud, ni más ni menos. Sí, sí, de eso venimos hablando hace un tiempo y tratando de llevar quizás un poco toda esta información que a veces uno tiene en el consultorio y que sale aturdido, quizás si uno la mastica un poco antes queda un poco Totalmente. mejor. Y eso lo haces junto con tu hija, que también es pediatra, ¿no? Claro, yo llevo 35 años de pediatra y Valentina se recibió hace, no sé, 6 años, no sé cuánto hace que se recibió ya, y Buenísimo. empezó a trabajar conmigo y después de la pandemia empezó a participar de los espacios de las redes y ahora, una linda noticia, yo doy charlas para médicos también Bien. y me invitaron a dar una charla con Valen. Ay, Así qué que lindo. me voy a subir al escenario a charlar con mi hija Debe ser sobre... muy Muy lindo, muy lindo, emocionante. muy lindo. Al margen, la mayoría de mis compañeros la conocen desde bebé. Claro, Valentina debieron... además después hizo la residencia en el mismo hospital que yo trabajo y ahora trabaja en el mismo hospital mío, nuestro Tremendo. ya. También entonces nada, Se es muy acompañan loco. Sí, desde sí, es muy muy loco. chiquitos a Es muy ahora. loco, muy loco. Qué Así que lindo. lindo. Y además ponen la información también como en un lugar que llega a la gente, que es cercano, que justamente arma un lugar Hablar menos en teórico. difícil no sirve. Claro. Es decir, yo siempre cuento una anécdota cuando Valentina vino por primera vez al hospital y yo le hablaba a los médicos residentes, a los médicos que comienzan su vida en la pediatría, Sí. me dicen, papá, hablas como médico. Y yo le digo, y sí, soy médico. Me dice, bueno, pero en casa nunca te escuché hablar así. Le digo, porque este lenguaje es para acá. Claro. Le digo, y después ella, una vez haciendo un pase en el hospital, habló técnico, como hablamos nosotros entre nosotros, Sí. y le digo, ay, hablas como Ah, médica. Me dice, ay, papá. Y le digo, justamente la capacidad de adecuar el lenguaje. Y en las charlas para médicos, hablar con lenguaje técnico. total. Pero cuando hablamos con alguien que no es médico, hablar con un lenguaje que pueda entender de qué estamos hablando, Exacto. creo que eso es lo que sirve. Que un paciente se vaya del consultorio con un diagnóstico sin haber comprendido de qué se trata es un gran Es problema. un problema, Entonces, la totalmente. idea es poder comunicar y a comunicar, yo creo que el don de la comunicación se tiene, sí, es un Total, don, sí. pero más allá de eso se aprende. Entonces, si uno después empieza a leer, empieza a formarse, Total. empieza a ver cuáles son los canales más fáciles, qué pasa con lo corporal, qué pasa con lo gestual, qué pasa con la prosodia, con la variación de la entonación de la voz, eso convoca al paciente, eso hace que sea mucho más permeable a que esta charla entre una información que yo sé que le puede cambiar la vida cuando salga del consultorio, Mm, le sea más fácil empezar a procesarla. El está buenísimo. poder que tiene la palabra en todo hace que quizás se siente una mamá y un papá al lado mío y yo dé un diagnóstico y a partir de el momento que abrí la boca les transformé la vida. Totalmente. Para siempre. Sí, Entonces, eso tiene que trabajarse. ¿Mm? totalmente. Y esto, hablar con alguien que lleva a un hijo en un contexto en el que o está enfermo o necesita saber cómo ayudarlo, poner la información de una manera en la que sepa cómo actuar para formarse como herramienta y ayudar a su hijo y que no se transforme en algo que se complica más. No, no, vos pensá que desde el momento que el lugar de este lado del escritorio Sí, en una visita médica es el lugar del que tiene ese supuesto saber y esa información. claro, Y del otro lado hay alguien vulnerable a esa información. tal cual. Entonces, esa vulnerabilidad hay que respetarla. Claro, Y hay que entenderla y hay sí, que medirla. total. Porque uno no puede largar todo de golpe No. y que te ¿Cómo le vayas. acercás esa información para decir, Para moldearla claro, a que la vayas pudiendo entender de a poco y saber a qué te estás enfrentando. está No es buenísimo? fácil. No, no me No es imagino que no. fácil para el paciente, no es fácil para el médico, pero cuando empezás a entender que el otro es un ser
que piensa, que se pone feliz, que sufre, que se transforma, y cuando empezás a considerar a ese otro, Mm, es muy importante. Antes el modelo de comunicación era emisor-receptor, es decir, yo te claro, largaba el mensaje, vos lo recibías y lo que te claro, pasaba a vos no era problema mío. total. Hoy, gracias al cambio del paradigma en la medicina, hablamos de emisor-perceptor, donde tu respuesta me interpela Exacto. y donde Y tus modifica. sentimientos me tiene que modificar Exacto. y me tiene que hacer algo. Mm. Aquel médico que no haya podido salir de ese viejo esquema, creo que Sí, ya una distancia no muy estaría fuerte. funcionando. Exacto. Bueno, y un poco esto de que hablabas de considerar al otro, de eso vamos a hablar un poco hoy. La asociación tiene una dirección hacia la salud mental y todas las cosas que son de esta época muy tremendamente. Y bueno, un poco preguntarte, me parece re interesante, antes lo hablábamos, antes de que empecemos a filmar, uno piensa en un médico pediatra y dice, bueno, atiende niños y las vacunas, y está enfermo y le damos medicación y atiende a adolescentes, pero la realidad es que la salud mental aparece en el consultorio médico también. La salud mental forma parte de la salud. De salud. Claro, ¿Sí? salud, Vos tenés salud justamente. física, salud mental, salud emocional. Es Total. decir, es un componente de la salud al Ujú. cual le damos trascendencia desde el día cero. De Mm, hecho, vos pensá que en la crisis de separación, en la crisis de angustia del octavo mes del bebé, empezamos a hablar de la estructura de la formación yoica, empezamos a hablar de que ese ser se va a separar de su mamá desde algún lado psicológico y empezar a estructurar su yo y a ser un ser individual. Y totalmente. desde ese momento ya estamos hablando de Ya, salud mental. De cuando hablamos de atención conjunta, esta aprobación que busca el bebé cuando ya empezamos a intervenir un otro y claro, que busca a su madre o a su padre como para decir, está todo bien, puedo seguir adelante. claro. La percepción del otro hace, ¿sí?, esta constitución del ser. Entonces, desde nacido ya hablamos de salud mental. Y de Totalmente. hecho, hoy en día, los diagnósticos de algunos desvíos del desarrollo se hacen en forma más temprana porque estamos observando justamente un todo y Claro. no solamente un corazón que late o cómo come o cómo su sistema digestivo Exacto, funciona. ¿Mm? totalmente. ¿Y qué rango etario va a tu consultorio? Eso Por- particularmente yo hago pediatría y hago eviatría, hago ok, un poco de adolescencia, o sea que yo atiendo desde el recién nacido bien. hasta los 18 años de edad. Ok, Hay algunos pediatras que a los 12, 13 cortan. Más que nada hay algunos sistemas de obras sociales donde a los 14 años ok. ya tienen que pasar a un médico de adultos y hay muy pocos eviatras. Los eviatras son los especialistas en adolescencia. Mira. Yo no hice esa especialidad, yo hice pediatría e hice dermatología, Ok. pero hay médicos formados exclusivamente en adolescentes también. Lo que pasa que, bueno, yo fui mutando y sin hacer la especialidad, Exacto. trabajo hace muchos años con ellos. Y ahí me surge una duda que es, más allá de estas crisis de los bebés que cuando empiezan a crecer, o esto que decís cuando nacen y ya tienen una separación con la madre y ya viven un cambio que se puede ir a la salud mental, obviamente, con niños más, sí, preadolescentes y adolescentes. ¿Cómo aparece en tu consultorio la salud mental? Mira, la sociedad va cambiando mucho Mm, y gracias a Dios cada vez vamos hablando de más temas. mm, Esto no implica que nos hagamos cargo de esos temas como mamás y papás, totalmente. pero ya la salud mental aparece. Como te dije ahí en esa etapa, el bullying en el cole está presente y Mm, yo creo que parte de la responsabilidad es nuestra como mamás y papás en no frenarlo. Yo entiendo aquellas mamás y papás que tengan hijos líderes. Esta frase tan hermosa que dicen, no, no, porque él es líder.
Sí, uno puede ser un líder positivo, puede ser un líder negativo. Total. Y si ese liderazgo hace que dejes de lado un grupo y empecemos, no, vos no jugás conmigo, hoy no jugás, hoy no te toca, hoy haces esto, o no queremos jugar con vos o hablar con vos, Mm, o armamos un grupo para trabajar y a vos te dejo de lado, tal cual. eso también es bullying. Totalmente. Y eso, ahí estamos nosotros, mamá y papá, Mm, trabajando y por qué no, y dale, y buscar nosotros herramientas para decir, bueno, unamos nosotros, si ellos no se unen, unámoslos, veamos qué parte linda tiene cada uno como claro. para poder confluir. O sea que ya desde chiquito aparece esto también. Mm. Y después en la adolescencia, adolecer es difícil, ¿sí? Adolecer, tal Por cual. eso puse la palabra, Sí. adolecer es difícil. Y en esta adolescencia necesitamos separarnos de estas estructuras basales para poder construir nuestra nueva imagen y nuestra Claro. independencia. Obviamente al principio todos hemos pasado por un momento donde lo de mamá y papá no estuvo bueno en algunas cosas Mm, y te enojás y te tratás de... Pero en este enojo está esta necesidad de separarnos tal cual. y de decir, De soy distinto, diferenciarnos, soy claro. distinto. Sí. Soy distinto a vos en lo que pienso, en lo Mm, que hago, en cómo lo quiero hacer, hasta que después uno le da esa vueltita de tuerca otra vez donde decís, y bueno, tan distinto no soy en realidad, ¿no? Y yo digo, siempre que uno crece, y más cuando después uno atraviesa una paternidad, una maternidad, mm, es... esto que hicieron los viejos fue fantástico y lo puedo llegar a pensar en replicar. Esto que hicieron los viejos no me gustó nada, en mi estructura nueva no va a totalmente. funcionar. Y para eso están los psicólogos, ¿no? Creo que Totalmente. todos en algún momento pasamos y decimos, esto estuvo malísimo. Total. Poder elegir eso sin ir a un extremo en el que nos Y peleamos con el sin mundo y con el y otro llega un también. momento donde claudica el reclamo. Claro. Cuando uno empieza a verlo desde otro lado, este reclamo empieza a caer Sí. y decir, bueno, hizo lo que pudo. Total. Él Total. creyó o ella creyó que esto fue bueno, para mí no. Entonces yo tengo la posibilidad de revertirlo y obviamente tu descendencia va a decir lo que hizo papá y mamá estuvo bárbaro en esto y no quiero replicar esto. Y de esto se trata, de esto se Total. trata paternar, de esto se trata criar, de esto se trata evolucionar, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces siempre aparece la salud mental. Obviamente en la adolescencia, en este momento de querer separarnos, Ujú. a veces elegimos mal. Mm, Y en esa elección mal hay serios costos. Toda elección tiene una consecuencia. total. Y esto lo tenemos que remarcar de entrada. Mm, Podés elegir, pero de esta elección tenés tal y tal cosa que te pueden servir y tal cosa que te pueden destruir. total. ¿A dónde vamos? ¿Y hay indicadores físicos que vos detectás cuando alguien está pasando? Sí, sí. Sí. Es decir, lo que tiene el pediatra, que creo que no tiene ninguna otra especialidad, es este conocimiento del ser desde que nació, Mm, del núcleo familiar, de cómo funciona esa familia, de qué problemas hay dentro de esa familia totalmente. y realmente qué pasa. Es decir, muchas veces yo cuando veo un adolescente que totalmente la está pasando mal y miro para atrás su background, digo, Y y claro. es Mm, medio lógico que haya pasado esto en esta familia que nunca encontró un eje, en esta mm, familia que nunca hubo una coherencia entre mamá y mamá, papá y papá, la total. combinación que quieras de Total. familia. No hubo respeto por opiniones, no hubo lugares claros y eso lleva a conflictos. Total. Obviamente en los chicos lo que nosotros de a poquito empezamos a ver son cambios en su conducta. Mm, Cambios en su conducta física, en su conducta social mm, y en su conducta emocional. Entonces, uno va hablando con los chicos, uno después de un cierto tiempo se queda solo con el adolescente y bien. empieza a charlar y después de tantos años de vínculo tenés una puerta abierta. Yo siempre digo que lo que pasa dentro del consultorio queda dentro del consultorio salvo que tenga en riesgo su vida. Claro. Es decir, podemos charlar de lo que quieran, pero si hay algo que yo detecto que está en riesgo la vida, ahí llamo a la madre y al padre y estamos con este asunto. ¿Sí? Entonces, porque me parece que esto es un trabajo en En conjunto. conjunto, total. Y obviamente los pediatras no trabajamos solos. Eso Los te iba a pediatras preguntar. trabajamos con psicólogos, trabajamos
con psiquiatras, trabajamos con nutricionistas, trabajamos con un montón de gente que, como yo siempre digo, cuando empiezan a ver este tipo de conflictos, Mm, varios ojos que miren y que puedan opinar es mucho mejor que un que- par solo que Totalmente. piensa una sola visión. Entonces, el trabajar en equipo y el comunicarnos constantemente ante las derivaciones que hacemos hace que sea mucho más efectivo. Buenísimo todo lo que contás. Y además, bueno, me imagino que en ese aspecto, cuando estás en un momento en el que hubo un pacto con ese adolescente de que todo queda ahí adentro, creo que cuando tiene que salir a la parte de los padres puede ser difícil, ¿no? Hay que pensar bien cómo se le dice a un ¿Cómo? padre. Sí, ¿cómo se le dice al padre? A mí no me preocupa tanto cómo se le dice al padre, porque el padre es un adulto, sino Total, cómo puedo trabajar con mi adolescente esta apertura de juego. exacto, Porque yo había dicho, esto queda entre nosotros, y de claro. pronto ya hay otro más de Pero nosotros. también imagino como guiar a un padre a que se convierta en una herramienta para su hijo y no un reclamo sí, o una dificultad extra, ¿no? ¿Cómo lo ayudas a ese Sí, padre a que lo que entienda? pasa que en general, eh, ¿cómo decirlo sin que quede raro? En general, cuando hay conflictos serios adolescentes, Mm, eh, muchas veces, no digo siempre, por favor, mm, hay papás que no estuvieron viendo. exacto. Entonces, Mm, de pronto, decirle a un papá, mirá, está todo esto, decir, ¿cómo? claro. Y mi No puede pregunta es, ser. ¿dónde estuviste? Claro. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Qué Sí, pasó que no viste nada de esto? claro. Entonces, por eso mismo hoy yo sé que no es fácil, las pantallas, la tecnología vino a Mm, transformarnos y me parece fantástico. Eh, Hoy yo no, yo me transformé, pero hoy los chicos son seres digitales. total. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber momentos intrafamiliares donde el diálogo exista, donde la posibilidad de dar opiniones, por más que no estemos de acuerdo, existan. Total. Entonces, la cena sigue siendo un lugar de encuentro, Mm, sigue siendo un lugar donde las pantallas no pueden existir, donde los celulares no pueden estar en la mesa, donde no podemos comer solos cada uno en nuestro cuarto. ¿no? La Somos una charla, el comunidad, contar la que familia hiciste, es claro. comunidad. Sí. Entonces no podemos estar aislados. Mm, Entonces tiene que haber momentos de reunión, de encuentro y de cambio de opiniones. No siempre estoy de acuerdo con mis hijas. Yo exacto. tengo Y hijas, me está bien no tocaron dos estar de hijas. acuerdo. Y está bueno, Está está re buena la bueno. discusión, está Sí. bueno el plantearlo. Uno se tiene que replantear ante algunas cosas que dicen los hijos. Y bueno, quizás su punto de vista es este, dar el de uno sin imponerlo, sino ya llega un momento donde nuestros hijos empiezan a crecer y su palabra siempre tuvo peso, Claro. nunca hay que perderle el peso a la palabra de un hijo, Mm. pero empieza a, Empezás a a crecer con tu competir, a hijo, competir claro, con un pensamiento que vos decís, ¿y por qué el mío está bien y el de él no? claro, ¿Me entendés? ¿Y por total. qué eso que me está planteando no puede tener algo de razón? Y ahí yo transformo mi pensamiento y podemos llegar a un punto de equilibrio. Exacto. Pero bueno, pero tiene que estar el diálogo. En Sí, estos papás donde no dialogan, en estos mamás y papás donde nos sentamos a comer y está la tele, o el pibe cada uno cena solo en su cuarto. ¿Cómo nos enteramos qué pasó durante el día? total. Y a veces parece como, uy, qué difícil es entender la salud mental y acompañar. Y es tal vez sentarse a cenar y charlar, como donde puedes ayudarlo es Lo que pasa es que viéndolo. te tenés que bancar que Total. viene. Sí, y Es tenés que decir, poder esto es sentar, fácil. Es claro. decir, yo digo, ayudarte y charlar, No, sí, no, pero claro. tenés que estar vos y decir, lo que el otro está diciendo me transforma. Total, y siempre en un marco de esto que decíamos, todos los padres hacen lo que pueden y a veces no pueden, no tienen las Bueno, herramientas, pero no para eso hay saben. un equipo de salud Exacto, mental ahí que entran te puede ustedes. dar Está herramientas. ¿Me buenísimo. entendés? Mm, Te pueden asesorar. Muchas veces cuando empiezan a surgir algunos problemas de salud mental en la segunda infancia, mm, ¿sí? Yo trabajo con los chicos, pero mi mayor trabajo es con los padres. claro, ¿Sí? claro. Es decir, yo lo que tengo que transformar es esos más padres, a una escucha diferente, a una capacidad de ver diferente Claro, para ayudar a esa infancia que está pasando por algo que no la está pasando bien. totalmente. Pero si esa mamá, ese papá o esos cuidadores no están al tanto de lo que está pasando o minimizan lo que pasa, si el problema no se Sí, torna sí.
tangible, Total. decís, esto no me corresponde, a mí esto no me No. pasa. Y es el núcleo de todo. Y Claro, a partir de ahí surge todo el resto. Yo te puedo totalmente. poner el mejor psicólogo del mundo, la mejor psiquiatra del mundo, pero si vos no me ayudás, que sos la que estás todo el No. día, Y ahora que mencionás esto de los psicólogos, los psiquiatras, ¿cómo es esa comunicación con ese otro equipo? Digamos, vos les exponés el tema de tu paciente, en general vos ¿cómo siempre trabajás, en vos conjunto? armás tu equipo. Ok, Es decir, muchas veces me viene un paciente ya con un terapeuta distinto, voy, me presento y demás. Mira, el otro día me pasó algo que me llamó la atención. Llamé a tengo un niño con asistencia psicológica ujú, y llamé a la terapeuta para hablar del nene y yo en general vamos en el auto, te llamo, che, ¿en qué hora podés hablar? Hablamos un rato y listo. Me dice, no, no, le tengo que dar una cita porque yo a los profesionales también les doy una cita. Y a mí eso me la bajó. claro. ¿Me entendés? Porque digo, yo no necesito una cita. No puedo suspender yo mi agenda Mm, para hablar. Somos un equipo. claro. Esto va fuera. Claro, en pos del bienestar de nuestro Claro, paciente. y yo también estaba fuera de mi hora de trabajo Total, charlando sobre X. total. No necesito que me agendes una entrevista. Claro. ¿Me entendés? No Sí, soy un sí. paciente, soy un colega que está tratando de llegar a equilibrios para poder salir adelante. Sí. Esto fue una excepción, nunca me había pasado. En general, con todos tengo un diálogo fluido. Hoy WhatsApp sigue siendo una herramienta bárbara donde Mm, podemos empezar a plantear el tema y después con la llamada telefónica le damos forma. total. Pero Y nada, después en el consultorio con el siempre, paciente, claro, claro. pero siempre hay esta comunicación, siempre fluye. Siempre hay alguien, como me pasó ahora que Sí. no, pero siempre fluye. Y Entonces, también depende, supongo, la personalidad del paciente, del psicólogo que lo acompaña, del tema que tiene que tratar, todo es muy sí, depende. en general uno busca trabajar con gente que tenga su línea. Claro, claro. ¿Me entendés? Sí, Y vos vas viendo cómo va trabajando con ese chico o chica y decís, esto me copa. Yo no soy psicólogo, o sea que yo no soy quien para juzgar las técnicas de abordaje, pero sí después de 35 años de pediatra, sé cuando hay esta transferencia entre el niño y la terapeuta o el mm, terapeuta donde veo que realmente el chico empieza a generar algunos cambios. claro, Si la transferencia no existe, es muy es difícil. muy difícil. ¿Mm? Bueno, y yendo a otro tema muy importante en la actualidad a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, que es Argentina, es los trastornos alimenticios, los trastornos de la Mm. conducta alimentaria, creo que se dice. Trastornos de conducta alimentaria. Exacto. Nosotros somos, Argentina, uno de los países primeros en la cantidad de casos de trastornos Varios alimenticios. países están primeros hoy en día. Yo creo que es un... Yo siempre digo, existen miles de problemas y Mm, miles de patologías. mm, Cuando te pasó a vos, es el 100%. ¿Me entendés? Yo puedo total. decir, bueno, hay uno en un millón. Sí, flaco, pero si fuiste ese uno, para vos es tu mundo. Claro. Entonces, hoy los trastornos de conducta alimentaria son un tema, siempre fueron un tema. Hoy yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el celular y las redes, la La conectividad, donde comparación. no hay una regulación, Mm, donde cada uno dice lo que cree y lo que opina, mm. donde no Muestra. tenemos que hablar de cuerpos, pero te muestro mi cuerpo perfecto, sin panza, y vos decís, ¿y este cuerpo? Es Sí, decir, hay sí. gente que lo tiene. Pero si yo pongo 100 personas desnudas, no todas tienen esos abdominales marcados y nuestro cuerpo es fantástico. Totalmente. Entonces, yo creo que esto de decir, no, porque a mí me funcionó tal cosa y ya toman esa Sí, sí. información no validada. Cada uno que habla en este Mm, tipo de cosas tiene que sí, tener un saber detrás que lo avale, tiene que haber un conocimiento que lo avale, tiene total. que haber una sociedad que reconozca el saber de esa persona. Cada vez que los médicos, hablo de médicos porque es lo que soy yo, pero creo que todos, Mm, cualquier profesional de la salud, está arreglado esto de hablar, claro. ¿sí? Es decir, ¿qué lugar ocupan los médicos en las redes sociales hoy en día? Está regulado por miles de sociedades y si uno busca papers de eso, hay mucho hablado de cuál es nuestro rol, cómo lo tenemos que hacer, Claro. cuál es la línea entre lo profesional y lo personal, qué es una opinión y qué es Y que es una bajada una de bajada de línea de información. un Mm, saber que, entonces acá cualquiera, yo la otra vez veía uno en Instagram
que sacaba la lengua y tomaba sol en la lengua porque decía que le activaba. Yo digo, estamos todos locos. Claro, y tiene una bata Quienes blanca y avalan es un tomar médico. sol sin protector solar. Claro. Porque el químico, es decir, pará, No. bueno, esto es lo que pasa y esto se traduce también en los trastornos de conducta Claro. alimentaria. Hoy, anorexia, ¿sí? Bulimia, trastornos de atracón, desórdenes, hay muchas clasificaciones y subclasificaciones de cada una de estas patologías que realmente los pediatras y los que hacen adolescencia, los nutricionistas, los psicólogos, los psiquiatras, están totalmente al tanto. Sí. Muchos de esos se clasifican en si hay respuesta compensatoria o no. ¿Me entendés? La anorexia, hay una restricción de la ingesta, hay una visión del cuerpo que no es real y siempre se ven mal, y a partir de ahí aumenta el gasto calórico a través del ejercicio, aumenta la restricción de la ingesta, claro. Empiezan a contar calorías y empiezan además a tener conductas de purga, es decir, si comieron, sentirse culpables, ir y vomitarlo para no tenerlo en su cuerpo, o comerlo y, más allá de vomitarlo, hacer mucho ejercicio para quemarlo. La grasa en nuestro cuerpo es necesaria. Claro. Una mujer sin grasa no menstrua. Necesita de la grasa para poder generar su ciclo menstrual. Claro. Entonces, ¿por qué después de un tiempo estas chicas terminan con amenorrea, sin menstruación? Entonces, es todo un montón de cosas que hay que tener en cuenta. La bulimia, comen y después vomitan. ¿Sí? Los trastornos de atracón, comen y no hay conducta compensatoria. Después se sienten malísimamente mal. Culpa, claro. Tremendos, culpables, deprimidos, ¿por qué lo hicieron? Entonces hay tantas cosas a tener en cuenta en esto y uno lo empieza a ver, si uno ve a su hijo y a su hija, porque esto no es exclusivo de mujeres, son mucho más las mujeres que los varones, pero en varones también nos pasa. Si uno ve cómo empieza a responder, por eso les digo, tenemos que cenar juntos. Tenemos que ver a nuestros hijos participar de la situación de la comida. Si yo le llevo el plato y lo meto en el cuarto, ¿qué sé yo qué está pasando? No sé qué está haciendo. Es decir, primero hablamos del diálogo. Ahora hablamos de, como papás, estar presentes y mamás, estar viendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su actitud? ¿Separa comida? ¿No separa comida? ¿Come todo el plato? ¿No come todo el plato? ¿Repite? ¿No repite? Tarda en comer. Tarda en comer, da vueltas, toma 400 litros de agua, ¿me entendés? Y 3 bocados de comida. Vemos que empieza a enflaquecer, vemos la ropa que no le empieza, que le empieza a quedar grande. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos ver. Ahora, este ver implica actuar. Sí. Y muchas veces algunos padres no quieren actuar. ¿Me entienden? Entonces, hay muchos que sí, y gracias a Dios son la mayoría. Total. Sí, que se hacen cargo. Hoy hay, primero, ya te digo, en este tipo de chicos empezamos a trabajar con todo un equipo interdisciplinario. Hay psicólogos especializados en la parte de transgresiones, de trastornos de conducta alimentaria. Sí. Hay lugares específicos, hay grupos donde cuando la cosa se nos complicó un poco más, pueden intervenir los chicos y trabajar en forma conjunta. Claro. Siempre la mirada, ya les digo, del pediatra clínico, del psicólogo, psicóloga y del psiquiatra o psiquiatra es fundamental. Vos te debes cruzar con, supongo, muchos casos, como padres que lo ven y no saben cómo actuar, padres que no lo están viendo y lo ves entrar al chico o a la chica y vos lo ves antes que ellos. Pero justamente esa es la figura del pediatra. Claro. Es decir, miren chicos, acá está viendo un problema. Claro, acá está pasando No, bueno, pero esto. mirá la curva, mirá cómo bajó la curva de crecimiento, fíjate cómo el pliegue de tal lado dio otro valor distinto. ¿Qué pasó en el colegio? ¿Qué pasa con sus amigas? ¿Se está reuniendo, no se está reuniendo? ¿La convocan, no la convocan? ¿Está todo el día en el gimnasio, no está todo el día en el gimnasio? ¿Se compró una colchoneta para hacer algo en casa? ¿Se puso una barra para empezar a treparse en casa? Es decir, ¿qué más pasó? Total. Hay muchas cosas para ver. Sí, muchas señales. Por eso mismo, este tipo de entrevistas no solo son con ese adolescente que está atravesando esto, sino también con los papás y las mamás. Total. Y que la mamá y el papá tengan ganas de ver el problema los dos. Exacto. Y que realmente los dos
vengan a la consulta y no sea solo la mamá o solo el papá y el otro está trabajando. Es decir, estoy hablando de un problema que está pasando con tu hijo serio. Sí, la Dejá de familia... laburar 2 minutos y venía a una reunión, que muchas veces en este tipo de cosas, estas reuniones se adaptan en horarios. Yo a veces me quedo a las 9 de la noche Claro. para hablar con ese papá El único momento que que salió de tiene. laburar a las 7, porque yo lo Claro. entiendo, yo trabajo como él y gano Sí. de lo que trabajo. Entonces, Claro. muchas veces no pueden salir del trabajo, pero en una situación, en una consulta común, no me quedo hasta las 10 de la noche. No, Pero en total. una situación de conflicto, pero obvio que me quedo hasta Necesito. las 10, porque más allá de lo que pueda hacer yo con lo que gano o no gano siendo pediatra, Sí, hay una... tengo una responsabilidad, que hay una familia que confía en mí. Exacto. Y que si yo detecto un problema, esa información se las tengo que pasar. Y confía que se la des. Entonces, Entonces de eso Claro. se trata. volviendo un poco, vos lo mencionaste antes, al bullying. Me interesa saber cómo abordan los médicos esa Qué problemática. difícil. Es muy difícil, ¿no? Mi gran problema es que la mayoría de los problemas que tengo con bullying, el pibe o la piba bulineada, los papás están muy comprometidos, pero los que bulinean a mi hijo no hace eso, no es un problema mío, no es un problema nuestro, anda a ver qué le pasa a tu hijo. Desequilibrio. Entonces, ese es mi gran problema, Claro. los mapadres, no Sí. tanto los pibes. Exacto. Cuando los mapadres no nos involucramos y no decimos, che, mirá, me llamó la mamá de Carlita y me dijo que mi hija le había hecho tal o cual cosa y que había pasado tal. Y yo le pregunté a la nena, ¿fue así? Y la nena me dice, no, no fue así. Entonces, listo, ya está. Claro. Nuestro deber es indagar. Es llamar a la mamá de la otra amiga, che, ¿qué te contaron de esto? ¿Qué pasó? Y empezar ahí a desgranar Total. y ver qué pasa. Y si es mi hija o mi hijo quien fue el que generó el conflicto, sentarme a charlar seriamente. Total. Sentarme a charlar, pero en serio, en las implicancias que puede tener en el Sí, otro. y en la consideración de que tu hijo puede estar haciendo algo que no está Que no bien. está bien. Total. Y que el día de mañana puede ser tu hijo el que Total. está en ese lugar de debilidad, Exacto. ¿sí? Y de situación lábil donde realmente no la está pasando bien. Y donde vas a querer que la otra parte tome a su hijo y, yo- hable. y acá entran las instituciones a jugar también. ¿Me entendés? A ver. ¿Qué pasa con el colegio? ¿Qué rol toma el colegio? Mm, Y ahí también muchas veces hay colegios que son fantásticos como lo abordan y hay otros que no ven el problema Y o que no lo quieren no ver. están, No es que no sí. lo ven, no lo quieren ver. Y ahí es, por eso yo muchas veces, después de un tiempo de trabajo, digo, ¿y este es realmente el colegio que vos querés para tu hijo? Claro. Es decir, como abordaron este tema y este conflicto, ¿es el lugar donde a vos te gustaría que tu hijo crezca Sí. y que vea que esta es la forma de llevar adelante el conflicto? Teniendo en cuenta que es donde la mayoría de su tiempo pasa el niño ahí Porque adentro. al margen, ese pibe boluñado, el día de mañana va a ser un adolescente y va a ser un adulto. Yo siempre cuento algo. El bullying existe desde siempre. Mm, En mi secundario, prehistoria ya, había un chico que lo volvían loco. Y yo me reencontré de adulto ahora. Él me encontró en las redes Ajá. y yo voy a Mar del Plata. Yo pasé mi adolescencia en Mar del Plata. Ajá. Y yo voy a Mar del Plata a dar charlas a médicos y 3, 4 veces al año viajo a Mar del y me dijo un día, che, nos podríamos encontrar, qué sé yo. Y yo fui a verlo, no porque fuera mi amigo, sino para pedirle perdón. Mira. Yo nunca le había hecho nada, pero permití que se lo hagan. Mm, Hoy de adulto, digo, ¿cómo yo no interferí? ¿Cómo yo no dije, basta, no le peguen más, no lo maltraten más, no lo menoscaben más? claro. Yo no lo hice porque no era el que lo hacía, pero yo lo avalaba desde mi lugar de No quietud haciendo y nada, desde el lugar claro. de reírme un poco cuando Claro. pasaba, porque no me pasaba a mí. Exacto. Pero yo te juro, hoy pienso en él Mm, y veo en los chicos hoy que atiendo en el consultorio y digo, yo no puedo permitir que esto vuelva a pasar. claro. Mi actitud es activa, no puedo ser más pasivo en esto. Y esta es lo que yo les pido a los padres, Claro. que seamos activos y que si en el grado hay una situación de bullying, hablemos nosotros también entre los padres, entre los mapadres y armemos redes Total. y ver Incluso qué con los pasa. profesores. Y no, sí, y obviamente la mamá y el papá del pibe bulineado, de la piba bulineado, está en una situación tremendamente difícil. Sí.
Pero el resto, el amigo, el compañero del otro, tenemos que hablar de este tema. Claro. Y tenemos que poder decir, che, ¿cómo ven? Cuando vienen a jugar a casa, ¿qué hacen? ¿Comparten? ¿No comparten? ¿Son un grupo? ¿Qué pasa en el cole? Siempre va a haber elecciones. Una cosa muy importante que está pasando en muchísimos colegios, gracias a Dios, hoy, y que ya me pasó a mí como papá, Ujú. con mi hija más grande, eh, muchos colegios, primer grado, tercer grado, quinto grado, cambian a todos los chicos. Y en Sí. secundaria En la también especificidad las especialidades son en claro. tercero, pero por ejemplo, mi hija más chica, en el cole de mi hija, primero, segundo y tercer año, antes de elegir especialidad, los cambiaban a todos todo el tiempo. Yo al principio dije, qué tremendo, Claro. quitan su grupo de pertenencia. Y yo me acuerdo de llegar a casa y decirle a Valen, Valen, si querés te cambio de colegio. Porque esto no puede ser, qué sé yo. Y Valentina me miró y me dijo, ¿y por qué? Claro. Digo, porque te van a quitar de tu grado y van a decir, y sí, sí, yo tengo amigas en otros grados. Claro. Y lo que yo vi a lo largo del tiempo, la mayoría de estas estructuras lo que piden es que puedas elegir 2 compañeros con los cuales pasar a la nueva Mirá combinación. qué loco. Es la primera vez que escucho eso. No, no, gracias a Dios, Mirá. acá tenés un viejo que lo Qué ve hace bueno. mucho. Qué bueno. En esta elección de 2, vos podés elegir tus 2 mejores compañeritos para pasar o amigos para pasar. Lo que ofrecen, y lo que me parece fantástico es, en estas celdillas que nosotros vemos que se generan dentro de las comunidades, y un grado es una comunidad, Total. si hay un grupito de 6 que realmente son los que pilotean todo el grado y generan todas estas situaciones, te separo 2, 2 y 2. Claro. Entonces te vas a ver en los recreos, pero dentro del grado no van a estar juntos. Mirá. Y vamos a obligar a estos chicos a vincularse de otra forma con otros, con otra visión, con otra estructura, con otro pensamiento. Total. Y muchas veces estos cambios son extremadamente positivos. Hay muchos papás que todavía se resisten. Se pelean con esa idea, claro. Pero yo les juro que es 100% efectivo. Lo digo yo como papá, cuando las chicas me dijeron al tiempo, esto es genial, salgo al recreo y siempre tengo alguna amiga con la cual estuve compartiendo Claro. mucho tiempo. Estas Nunca están celdillas de los solos. recreos también, hoy en día, gracias a Dios, se está implementando que no se use más el celular en el recreo. Cosa que podemos volver a hablar y a jugar. Sobre todo ¿Me los entendés? chicos, claro. Que esto es fundamental. Antes salían al recreo y cada uno No. en su universo. Hoy, gracias a Dios, con estas nuevas reglamentaciones, esto se está volviendo atrás y estamos volviendo a hablar y a jugar en los recreos con los chicos. Pero ya les digo, estos cambios que están haciendo varios colegios me parecen fabuloso. Mi hija más grande tiene 32 y ya en tercer grado fue la primera vez que la cambiaron. Mirá qué bien. Así que Y la escuela y es adentro de esa institución y la gente que los cuida se entera de lo que pasa, porque si no, el celular es ahí hay otro mundo que no pueden entrar. Por eso te digo, esto que está en varios colegios hoy en día andando, acéptenlo, divúlguenlo porque vale la pena y es muy útil. Está buenísimo. Fer, y adentrándonos un poco a la palabra ansiedad, que nosotros la usamos, bueno, ¿quién no usa? Me siento ¿Quién no es ansioso? Claro, tengo una El asunto es ansiedad. cuando nos desbordamos de ansiedad. Exactamente. ¿Sí? Es decir, la ansiedad, la angustia, ¿sí? La alegría, Sí. forma parte de nuestro ser. Total. Entonces, todos en algún momento vamos caminando por diferentes caminos. El asunto es cuando el camino se nos fue lejos y ya no podemos volver atrás. Eso. Entonces, transitar las emociones, ¿sí? Y la emocionalidad es necesario. Y uno tiene que pasar por periodos más depre, más ansiosos, más eufóricos, más contentos, más tristes, Total. toda la gama para poder entender dónde estamos parados. El asunto son los extremos y eso es, esta ansiedad que vos hablás, lleva a trastornos de conducta, Eso a te iba a comienzo de preguntar. aislamiento, Ajá. a pérdida de vínculos, a perder deseos, ¿sí? Y gustos que teníamos. Claro. A mí me encantaba ir a jugar al básquet con los chicos, me encantaba ir a pintar, me encantaba ir a tela, me encantaba ir a baile y de pronto, no, hoy no tengo ganas, hoy no, y esta ansiedad
se empieza a transmitir en algo que empieza a afectar al cuerpo Total. y a un descontrol del cuerpo y a una sensación que realmente a veces es hasta de muerte. Total. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la ansiedad desmedida nos trae serios problemas. Mm. Y que esa ansiedad y esas sensaciones que yo tengo en mi cuerpo, si bien yo como médico o el psicólogo como terapeuta o el psiquiatra también, sabemos que están manejadas por esto y no por esto, Total. el que lo padece se está muriendo. Claro. Y al que lo padece le falta el aire. Y al que lo padece el corazón se le sale del lugar. No, está Y convencido la de que... cabeza le estalla. Claro. Y los ojos le brillan. Y veo manchas en mi visión y siento que no voy a ver más y me voy a quedar ciego. Y siento que no puedo respirar y siento que mi cuerpo se me pone duro y no me puedo mover. Todo eso es real. Es Eso real. pasa, le Sí. está pasando. Lo que tenemos que tratar de lograr es que esa persona con el trabajo adecuado entienda que es algo que su cabeza está mandando esas órdenes, pero que con herramientas puede hacer que su cuerpo no responda. Perfecto. Entonces, no, el primer error cuando vemos que a un chico o una chica empieza con una crisis de ansiedad, decir, no, no pasa nada, quédate tranquilo. Sí, ¿cómo no pasa nada? No. Me estoy muriendo. Claro. No estoy pudiendo No, respirar. vos no me entendés, yo me voy a morir acá con vos. Me está pasando. Totalmente. ¿Cómo no pasa nada? Sí. Pasa. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es, respiremos juntos, lo vamos a atravesar juntos. Esto va a pasar. Okay. Yo sé que hoy es tremendo, pero va a pasar. Transitémoslo, agarrémoslo de la mano, empecemos a hablar suave, contengamos, aprendamos técnicas de respiración para empezar a bajar esta hiperventilación que me va a llevar al mareo, me va a llevar a la taquicardia y todo. Sí. Y a partir de ahí, con el equipo adecuado, Total. empezar a trabajarlo en forma. No siempre, y esto también lo quiero dejar en claro, todo trastorno de ansiedad tiene una medicación atrás. ¿Está? Sí. Total. No todo se arregla con pastillas. No. ¿Está claro? Entonces, acá hay mucho compromiso de la familia, mucho compromiso del paciente y mucho laburo del pediatra, del psicólogo y del psiquiatra en los casos requeridos para poder llevar esto adelante. No, y está buenísimo saber cuando tenés un amigo que se sienta en el subte y te dice, me voy a morir. En esa situación no paniquear uno y saber que ayudarlo. uno tiene que estar preparado, por eso de esto hay que hablar. Claro. Uno tiene que estar preparado para saber, si pasa, yo soy el tutor, yo soy el que Exacto. contiene, entonces no me puedo desbordar. No. Esto es simple, yo lo digo, es decir, yo soy médico, yo hago emergentología en el hospital. Okay. O sea que los chicos que vienen hechos pelota me tocan a mí. Okay. Y yo soy el encargado de rearmarlos hasta que venga el terapista, hasta que venga el otro y logremos el equilibrio del niño o de la niña. Si fuera mi hija, yo me muero. Claro. Mi emocionalidad me invade y quizás me nubla. Toda esta frialdad que yo tengo en decir, hagamos esto, pongamos, sacamos, colguemos, claro. pinchemos, saquemos, con el otro. Entonces, yo sé que hay una emocionalidad que te transforma, pero en algunos momentos lo tengo que dejar de lado y si sinceramente me pasara algo, espero que nunca suceda con alguna de mis hijas, yo tengo, si soy el que está ahí, yo soy el que tengo que actuar. Es decir, después lloraré. Pero nada, me pasó con una de mis hijas que en un restaurante se atragantó y se empezó a poner violeta. Y vos tenés que actuar, nada, claro. En el momento actué, hice las maniobras, logré que se revierta. Y después me senté y me puse a llorar. Es que claro, es después. ¿Me entendés? Sí. Después me desarmé y me tuve que ir del lugar llorando. Y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? Mira, lo cuento y me angustio. Oye, es que ¿me entendés? Porque digo, situación... ay Dios, se podría haber muerto, dije yo. Y sin embargo fui yo Pudiste el que actuar, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Total, transmitir la tranquilidad, bajar los decibeles y poder sacarlos de ese convencimiento de que lo que va a pasar es que es como irreversible, ¿viste? Porque te empiezan a decir, me voy a morir, no te vas a Pero morir. que él se siente que se va a morir.
yo estoy seguro que no va a Claro, pasar, exacto. por eso mismo yo soy el que tengo que actuar Claro, para poder llevarlo a esa otra realidad. Pero totalmente. lo que está viviendo para él es una realidad, no es inventado. Total. Entonces, saquemos eso de que, ay, mira cómo está actuando las Claro. pelotas, es No, decir, es no puede real. más. Total. ¿Mm? Bueno, Fer, y para ir cerrando y terminando, este video lo pueden estar viendo personas, adolescentes, adultos, niños que están atravesando algo que piensan que no va a pasar o no saben cómo pedir ayuda, están en YouTube buscando ayuda y se encuentran con este video. ¿Qué les dirías? ¿Dónde Que van? siempre hay ayudas, ¿sí? El primer lugar que hay que ir es si hay diálogo a mamá y a papá, Mm, que somos los que mejor vamos a poder armar la red, mm, ¿sí? Si mamá y papá no alcanza, siempre comentárselo a algún amigo. mm. Y que ese amigo, obviamente en esto, tu amigo va a decir, es un pacto, vos no se lo podés contar a mamá y a papá, pero yo te juro que si estás en riesgo y realmente no la estás pasando bien, tu amigo va a saber que necesitas más ayuda y va a convocar a alguien más para que pueda actuar en esta estructura. Total. Y una vez que lleguen a alguien de salud, ¿sí? Sea el pediatra, la pediatra, vamos a contactarnos con todo un equipo de salud mental que estamos trabajando siempre para tratar de que todo esto lo atravesemos de la mejor forma posible. Pasarlo lo vamos a tener que pasar, ¿sí? Porque si Total. estamos en el tren y hay que andar. Pero bueno, la idea es tratar de bajarnos en la primera estación y no llegar a la última. Exacto. Para poder bajarnos en la primera estación, tenemos que trabajar en equipo. Buenísimo. Así que solos no están. Lo que pasa es que nos tienen que dar alguna puntita donde nosotros podamos decir, de acá te ayudo, de acá me permitís que te dé una mano para empezar a tratar de salir de eso. Sin esa mano yo no lo puedo hacer, pero cuando uno está desesperado tira manos, ¿sí? Total. Uno en la desesperación sabe que necesita del Y otro. cuando uno pide ayuda, y esa ayuda a veces es un cambio mínimo para uno es enorme. Entonces, Exacto. ya esa tranquilidad que De se saber que gana podés contar con alguien es más y es el buenísimo. primer paso para salir adelante. Obviamente hay diferentes grados, hay diferentes complejidades en las patologías. Hay quienes necesitan recibir medicación, pero hay muchos otros quienes no. Entonces, la palabra es la herramienta más poderosa que tenés. El poder Mm, decir y escucharte lo que está pasando. ¿Por qué es tan importante? Yo muchas veces digo las sesiones de terapia, aunque muchos no están de acuerdo con los psicólogos y demás. No es por... en el caso del psicólogo tiene un saber que yo no tengo para poder abordar esto, pero el vos mismo escucharte que tenés un problema mm, y que poniéndolo en palabras, no en tu cabeza, sino lo escuchás, ya te transforma. mm. Y ya tiene otro efecto. Sí, El poder de la palabra es tremendo. Entonces, animate a hablar. total. Bueno, ¿Mm? muchísimas gracias, Fer. Estuvo Por favor. increíble y creo que la forma de ayudar y de ayudarnos a uno a sanar cosas es diciéndolas y hablándolas y poniéndolas en palabras. Así que Así que no se nunca mejor dicho. olviden del poder de la palabra. ¿Eh? Exactamente. ¿Mm? Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado esta charla que tuvimos con Fer. Sepan que pueden comentar el video y van a ser respondidos todos sus comentarios y pueden contactarse también con la fundación a través de su página web que es asociacioncav.org. Bueno, muchas gracias Muchas de nuevo gracias y por hermosa venir. charla.